El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo desde Yauco, Puerto Rico, por ende para un mundo, internacionalmente hablando. En esta oportunidad vuelvo a estar con ustedes. Ya tenía 2 días que no transmitía por las redes sociales, por la web, por Facebook Live. En esta oportunidad quiero tratar desarrollar un tema que es de suma, como todos, pero de suma importancia en la vida del creyente. Quiero dirigirme al creyente en forma personal, aunque sabemos que todos como cuerpo somos una iglesia. Pero quiero hacer esto más personal, porque veo la necesidad que hay de que podamos vivir, caminar, desarrollar, sostener y mantener la vida de santidad, que es lo que quiero tratar, desarrollar en este tema. Van a ser varias horas que vamos a estar acá presentando. No sé en cuántas horas va a salir esto. Quiero hablar acerca de lo que es la santidad genuina. Esta es nuestra primera clase acerca de lo que es la santidad genuina. Saludamos a todos los que nos están viendo en Sudamérica, en Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano, en Ucrania, en Oceanía, en todo el mundo que nos están viendo. Pedimos por favor que compartan este mensaje, no se queden con él. Somos un equipo. Yo llego a los míos, usted llega a los suyos. Expándale este mensaje a todos los que usted pueda. Este es un tema de suma importancia, el que la iglesia pueda entender la necesidad, porque es una necesidad que nosotros tenemos, es una necesidad, necesitamos. Que nosotros podamos entender la necesidad que hay, la bendición que hay, la honra que hay, el vivir una vida de santidad, de acuerdo al carácter de Dios. Este es el único. Mire, la santidad es el único, presta atención, la única virtud y propiedad de Dios que está elevada a la 3. En ninguna parte usted va a conseguir yo soy santo, yo soy omnipresente, omnipotente. Pero usted sí va a conseguir yo soy santo. Esto nos muestra lo serio del asunto, la demanda de Dios en relación a la santidad. La santidad es un piso y es un fundamento donde nos da a nosotros derechos para vivir una vida en fe. No hay tal cosa como tratar de vivir en fe en pecado, aliado a las tinieblas. Eso es imposible. La santidad es un gran piso que nos permite a nosotros movernos, un fundamento que nos permite movernos en fe, en autoridad. Jamás usted puede ejercer la autoridad que Dios le ha dado a usted en Cristo Jesús por el nuevo nacimiento. Jamás usted puede ejercer la autoridad si no es a través de la santidad. La santidad es un fundamento que nos permite a nosotros nos da fuerza y propiedad y tener respuestas en nuestras adoraciones. No hay tal cosa como adorar en pecado. Y nuestras oraciones, no hay tal cosa como orar en pecado. Ninguna de las dos va a tener repercusión o respuesta de parte de Dios cuando se vive una vida de pecado. Jamás. Por eso quiero tocar este tópico, por eso de la santidad, porque es de suma importancia. Ahora usted puede entender cómo hay oraciones que nunca se respondieron, adoraciones que nunca se contestaron y que Dios nunca tomó en cuenta, cómo se ejerció autoridad en pecado y nunca las cosas funcionaron, cómo se trató de vivir en fe, en pecado y las cosas nunca se dieron.
Porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie lo verá en la empresa, nadie lo verá en su salud, nadie lo verá en su finanza, nadie lo verá en el ministerio, nadie lo verá en el hogar, nadie lo verá. Sin santidad no hay respuesta. Por eso es importante este tema, que muchos hemos abandonado, tanto no solamente como información teológica de lo que las escrituras hablan acerca de lo que es la santidad, sino como la vivencia. Uno, porque no se sabe qué es santidad, y dos, porque esto ya hay un mundo de libertinaje dentro de la iglesia donde la gente hace planes y proyectos para pecar y deja lo que se mueva. Y por ahí va, en el camino se enderezan las cargas. No entendemos que las cosas no funcionan en Dios así. Primera de Pedro, el apóstol Pedro escribe en su capítulo 1, verso 14 al 16, dice así. Cito, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Esa palabra conforméis es el término del griego molde. Algo así como no te metas en el molde del mundo, no te amoldes. Dice, como hijos obedientes, como hijos que obedientes, hay hijos que son desobedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, pasado, tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a vivir una vida de acorde a aquel que nos llamó, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Vamos a dar una reflexión. Como introducción, quiero dar una reflexión y preste mucha atención, que yo sé a lo que Dios me llamó, sé la necesidad y la importancia y la bendición que hay el asumir estas verdades que vamos a transmitir en relación a la santidad, no solamente de ingerirlas, sino de digerirlas, de no solamente de que se me sea iluminado de lo que está revelado en la Biblia en relación a la santidad, sino que lo pueda entender y pueda caminar en esa verdad, defender esa verdad, cueste lo que me cueste. Si tengo que perder la vida de hombres que perdieron la vida porque prefirieron honrar a Dios en su vida de santidad que agradar a los hombres. Prefirieron honrar a Dios en su vida de santidad que ajustarse a las condiciones del sistema del mundo. La Biblia está llena de eso. Esto no es cuestión de decir soy santo por decirlo. Se nos va a presentar oportunidades donde vamos a tomar decisiones, y ahí es donde vamos a demostrar si verdaderamente aquí hay santidad, si verdaderamente se entiende qué es santidad y qué es vivir y caminar en la santidad. Mire, el tema del pecado en contraste a la santidad no es fácil presentarlo, ya que hay mucho que decir, demasiado, muchísimo que decir. Y más cuando lo que hay que decir no se ajusta a la información que me dieron mis antepasados, y que la iglesia tiene una vida de tradición, viviendo una vida de tradición, una santidad que no es genuina, que no es la que agrada a Dios. Entonces, cuando presentamos lo que es la santidad genuina, la bíblica, la escritural, la que está ajustada al pensamiento de Dios, que choca mucho con la santidad que nos presentaron mis antepasados, santidad que tiene que ver con velo, pelo, pantalón, pintura, con una lista de cosas que puedes hacer, una lista de cosas que no puedes hacer, y para ustedes contar, vamos a hablar de eso. Choca, hay un choque. Entonces no es fácil hablarlo, porque tumbar una tradición de años, por ende, pues de años, en un momento, en una hora de enseñanza, no es fácil. Entonces el tema del pecado en contraste a la santidad no es fácil presentarlo, ya que hay mucho que decir. El pecado aflige el corazón de Dios, ya que su naturaleza es pura santidad. El pecado hace un gran daño al que lo ejecuta, y en algunos casos afectan a sus seres llegados, a sus seres queridos.
La santidad no es una meta que lograste o logramos alcanzar, te estacionaste o nos estacionamos sin posibilidad de volver atrás. La santidad no es una meta, llegaste a la meta, aquí estoy, ya soy santo, ya para atrás no voy. Si nosotros hablamos en relación a la justicia divina, es otra cosa. Porque la justicia divina ni siquiera es una meta que yo alcancé. La justicia divina es un estado en el que Dios me colocó por gracia, en la fe que deposité en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Se dieron algunos incidentes en la cruz, como es redención, remisión y propiciación, y eso me llevó a un estado de generación. Y eso me llevó, ya lo dije, a ser hijo de Dios, a ser justo, a tener justicia tal como Dios la tiene, a tener vida tal como Dios la tiene, y a ser un hombre regenerado. Entonces, Dios me llevó a un estado, si se puede llamar una meta, pero no que yo corrí, sino que Dios me llevó, del cual es imposible regresar. Si hablamos de justicia divina, pero si estamos hablando de santidad, las cosas no funcionan así, porque la justicia divina es un suceso, la santidad es un proceso. Vuelvo a repetir, la justicia divina es un suceso que se dio en el espíritu, la santidad es un proceso que se da en el alma. Entonces, repito, la santidad no es una meta que lograste alcanzar y te estacionaste sin posibilidades de volver atrás. No es una vida estacionaria donde no tienes más nada que hacer en pro a ella. La santidad es como un maratón donde no es imprescindible la velocidad con la que corras, sino la resistencia que tengas al hacerlo. Vuelvo a repetirte. Oiga, la santidad es como un maratón donde no es imprescindible la velocidad con la que corras, sino la resistencia que tengas al correrla. Es una carrera, la santidad es una carrera de perseverancia, consistencia, permanencia, donde por ninguna circunstancia se debe abandonar. La santidad es un estilo de vida de acuerdo a los pensamientos, preceptos, designios, demandas, mandamientos de Dios que están reveladas en las Escrituras, y el cual se me tienen que ser iluminada a mi alma, iluminadas y poder tener conocimiento de esas verdades del Rey. Me gusta mucho, maestro. ¿Usted puede volver a repetir ese párrafo otra vez? Sí, lo voy a repetir porque me interesa que esto quede grabado en su espíritu. La santidad no es una meta que lograste alcanzar y te estacionaste sin posibilidades de volver atrás. El que esté firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo. Esto hay que mantenerlo, Es una lucha continua, diario, una lucha cuerpo a cuerpo que tienes con las tinieblas, que tienes con el diablo, con los demonios, con las circunstancias, con la vida, cuerpo a cuerpo. Una lucha que tienes que estar librando siempre. Nunca abandonar el cuadrilátero. Siempre tienes que estar luchando, inclusive luchando contigo mismo, porque el peor enemigo que tienes tú para vivir una vida en santidad eres tú mismo. Es una lucha que tienes primero contigo mismo, con el diablo, con la tiniebla, con los demonios, con el mundo, con las circunstancias, y para ustedes contar. Nunca esta lucha se acaba. Cuando el día que tú partas, que mueras y te vayas con el Señor, se acabó esta lucha. Lo perdimos, dice el diablo. Y nosotros decimos, lo logramos, alcanzamos. Pero mientras estemos acá en la tierra, estemos en el mundo vivo, y más cuando estamos comprometidos con el reino de la luz, afectando las tinieblas, vamos a ser atacados. Uno, vamos a ser tentados, que tiene que ver con las ofertas que Satanás te presenta para que cedas y mengues y caigas de la vida de santidad en la que estás, en la que has mantenido, en la que has corrido. Si no caes, vas a ser atacado. Pero es algo que mantener, una lucha siempre. Tienes muchos enemigos. Tienes, por un lado, a José Briceño, tú mismo, luchando contigo mismo, como dice el apóstol Pablo. Golpeo mi propio cuerpo, disciplinándome a mí mismo. Vamos, Briceño, disciplinándome a mí mismo, vamos, golpeando mi propio cuerpo, porque es el peor enemigo que tengo. Dos,
luchando, tirándome golpes a mí mismo y de paso, pum, pum, librándome y cubriéndome los golpes de las tinieblas. Cuidado, las tinieblas, pum, tirándole las tinieblas. Y librando una batalla con el diablo, otro enemigo que tengo enfrente, el diablo, y otro las circunstancias, cuidado, el mundo que te rodea, cuidado, Briseño, vamos, el diablo, los demonios, las tinieblas, vamos, las circunstancias, el mundo que te rodea, José Briseño, vamos. Una lucha no es fácil, es una lucha cuerpo a cuerpo que vas a tener que librar y que tienes que mantener libre en medio de grandes enemigos que están en el cuadrilátero. Tú mismo, peor enemigo, tienes que mantenerlo, el diablo, las tinieblas, los demonios, el mundo, las circunstancias. ¿Es fácil? No. Vuelvo a repetir. La santidad no es una meta que lograste alcanzar y te estacionaste sin posibilidad de volver atrás. No es una vida estacionaria donde no tienes más nada que hacer en pro de ella. La santidad es como un maratón donde no es importante ni imprescindible la velocidad con la que corras, sino la resistencia que se tenga. Es una carrera de perseverancia, consistencia, permanencia, donde por ninguna circunstancia se debe abandonar. La santidad es un estilo de vida, debe ser un estilo de vida, de acuerdo a los pensamientos, preceptos, designios, demandas, mandamientos de Dios, que están revelados en su palabra. La santidad es vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. La santidad está en el esfuerzo que hacemos para no fallar a las demandas de Dios, a la dirección del Espíritu Santo. Pero aún cayendo, la santidad está en esforzarnos, en levantarnos, independientemente de las veces que caigamos. Siempre que tienes un instinto o un llamado y entiendes el llamado a la santidad, señores, no te vas a quedar allí, te levantas. Independientemente de las veces que caes en el mismo pecado y reincidas en el pecado, siempre vas a estarte levantando. No te vas a quedar allí. Acuérdate que la santidad después de la salvación, es el segundo llamado que Dios nos hace. Después del llamado a la salvación, el llamado a la santidad. Del llamado a la santidad dependen los demás llamados. El llamado a la fe, el llamado al ministerio, el llamado a la autoridad. Todos los demás llamados dependen del llamado a la santidad. Si tú no entiendes y atiendes, si tú no entiendes de entender y atiendes de atender el llamado a la santidad después de la salvación, tú no optas por otros tipos de llamados. Así de sencillo. Después que Dios te llama a la salvación, te llama a la santidad. El segundo llamado y el segundo y grande llamado que Dios te hace. Porque de allí dependen las demás cosas. Depende de los demás llamados. Repito, la lucha por la santidad está en entender que siempre que acudamos a Dios, la lucha por la santidad está en entender que siempre que acudamos a Dios por el perdón en una caída, Él está dispuesto a perdonarnos. Quiero leer el párrafo anterior para forzarlo con esto. La santidad es vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. La santidad está y bajo la dirección del Espíritu. La santidad está en el esfuerzo que hacemos para no fallar a las demandas de Dios. Pero aún cayendo, la santidad está en esforzarnos, en levantarnos independientemente de las veces que caigamos. La santidad, la lucha por la santidad está en entender que siempre que acudamos a Dios por el perdón en una caída, Él está dispuesto a perdonarnos. Y por esa causa nunca nos abandonaremos al pecado hasta llegar a vencerla en el área que reincidimos. Pablo en sus pensamientos dijo: nunca te sientas seguro de ti mismo en el área de la santidad,
porque el que piense estar firme, tenga cuidado que no vaya a caer. El ser santo no es fácil. Oiga bien, el ser santo no es fácil. Dios no te lo puso fácil. Es nuestra única opción. Si nosotros queremos ser gentes que honremos a Dios y queremos agradar a Dios, y nuestro más alto nivel de adoración es vivir en santidad. Ni tus oraciones, ni tus cantos, ni tus alabanzas, ni tus diezmos, ni tus presentes, ningún presente que por ende le presentes a Dios en adoración tiene valor si no vives una vida en santidad. Porque a Dios no lo vas a sobornar con tus diezmos, ni con tus ofrendas, ni con tus aplausos, ni con tus gritos de júbilo, o con tus gritos de guerra, o con tus predicaciones, con el conocimiento que tienes de la palabra. A Dios no lo vas a sorprender y no vas a sobornar con eso. El ser santo no es fácil, pero es un llamado de Dios. Y es nuestra única opción. Es nuestra única opción. Maestro, es que no puedo. Sí puedes. Te voy a demostrar más adelante que sí puedes. Sí puedes. Yo pude, tú puedes. El Creador, el Eterno, el Santo de Israel, el Santo de la Iglesia, dijo: sé santo porque yo soy santo. Carlos H. Spurgeon dijo: quien no ha entendido y atendido el llamado a la santidad no podrá optar por otro llamado que Dios haga. No podrá. El primer llamado que el Hijo de Dios tiene después del llamado a la salvación, lo reitero, es el llamado a ser santo. Tome en cuenta que la única virtud entre las propiedades de Dios que es elevada a la 3 es su santidad. Esto demuestra lo serio y comprometedor que es el llamado a la santidad. No vas a conseguir ninguna parte donde Dios dice: yo soy eterno, 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 omnipresente, 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 omnipotente, omnipotente, omnipotente. Pero sí dice el texto: yo soy santo, santo, santo. Reitero, mantenerse en santidad no es fácil. Reitero, mantenerse en santidad no es fácil. No me lo hables, no me lo digas. Pero igual de difícil es levantarse cuando se tiene una caída, y más cuando no se conoce el amor, el perdón, la paternidad, la gracia de Dios. Procuremos por todos los medios de no caer. Procuremos por todos los medios de no caer. Pero en un supuesto negado que tengamos una caída, procuremos por todos los medios en levantarnos. Dios siempre nos extenderá la mano para restaurar nuestra vida. Él siempre nos dará la oportunidad que necesitamos para ir en pro a la santidad. En lo personal, te va a hablar José Briceño, el maestro Briceño. Que la gente ve mi gloria, pero no conoce mi historia. La gente no sabe lo que he tenido que caminar, los desiertos en los que he tenido que estar, en los valles de sombra de muerte que he tenido que transitar. La gente no ha sabido por dónde ha pasado José Briceño para estar acá. Ni siquiera tienes una idea, ni yo la tengo, de las cosas que tengo que librar de aquí en adelante, para seguir manteniéndome y agradando a Dios. En lo personal te digo, muchas fueron mis caídas, muchas. Estábamos hablando de un hombre, José Briceño, soltero, tenía un matrimonio, tenía un ministerio. En la adolescencia cristiana, yo me recibí el plan de salvación a los 16 años, 18 de mayo de 1976, no se me olvida esa fecha nunca, 18 de mayo de 1976. Recibí el plan de salvación, me lo presentaron, lo entendí, lo acepté, pero de ahí en adelante fueron muchas las luchas, batallas que perdí, con las tinieblas, con el
diablo, con los demonios, con las circunstancias, con el mundo, conmigo mismo, fueron muchas las que perdí. Y más cuando no tenía quien me ayudara, ¿no? Cuando no había líderes, ministros de gracias, que me tendieran la mano y me ayudaran a hacerlo. Eso hablamos después. Pero en lo personal te digo, muchas fueron mis caídas. Pero aunque el hombre me condenaba, siempre tuve a Dios de mi lado, brindándome su perdón hasta que llegué a vencer al pecado en el área de mi reincidencia. Porque el hombre me condenaba. Yo llegaba a mi pastor o quienes fueron mis pastores y le contaba el pecado, cualquiera que sea la que estaba cayendo, y lo primero que me decía era disciplina. Y exponían el pecado ante toda la congregación. Me sorprendían, se sentaban y me disciplinaban, pero nadie me dijo cómo hacerlo, cómo lograrlo. ¿Cuáles son los principios del reino? ¿Qué dicen las escrituras en relación a esto? Siéntate, vamos a hablar. Si no, de una vez, disciplina. Hoy sigo mis luchas. Estoy hablando del presente. Porque ya te dije, esto es hasta que te mueras. Vas a tener que luchar contigo mismo. Luchar con el diablo. Luchar con los demonios. Luchar con las tinieblas. Luchar con el mundo. Luchar con las circunstancias. Luchar contigo. Es un ciclo. Eso nunca se va a detener. Nunca. Hoy sigo mis luchas con el pecado en otras áreas, en otro nivel. Perdón, porque se van librando áreas y niveles, áreas de tentaciones y niveles de tentaciones. Se van librando y vas pasando a otra área y otros niveles, a otra área y otros niveles. Hoy sigo mis luchas en el pecado, en otras áreas, en otros niveles, pero sin detenerme hasta llegar a vencer y pasar a otras áreas y a otros niveles para seguir venciendo. Es una lucha que ya te dije termina en el momento de mi partida, porque está escrito que seremos semejantes a Él. Se acabó esto. Nos fuimos, morimos ya. No hay más problemas con el pecado. Pero mientras estés aquí, lo vas a tener. Lo duro del caso es que si no luchas, vas a ser vencido todo el tiempo, vas a estar atado todo el tiempo vas a estar atado. Reincidiendo. Otros ni reincidirán, sino que se mantendrán allí, ya no luchan más, se abandonaron al pecado. Te mueres, ok, para el cielo. Cuando llegas al tribunal de Cristo le vas a dar cuenta a Dios por las grandes cosas que Él pudo y quiso hacer contigo y no logró hacerlo. Porque nunca fuiste un hombre que tomaste seriedad en los asuntos del reino, en relación a la santidad. Porque ya te dije, sin santidad nadie verá al Señor. Jamás y nunca Dios podrá desarrollar su propósito eterno en una persona que no entienda lo serio que es la vida de santidad y no luche en pro a ella. Una persona que está entregada al pecado, siendo hijo de Dios, que es un carnal, sensual y almático, está entregada al pecado. Inclusive hacer planes y proyectos para pecar jamás será un vaso útil para Dios en el reino. Nunca será ascendido ni promovido, nunca será usado, no habrá presencia, estará en la iglesia como una mecedora, moviéndose pero que nunca avanzará y siempre estará allí. Esa no es la vida que yo quiero, no es la vida que Briceño quiere. Eso yo lo entendí. Lo comprendí, lo entendí por completo, entendí que que yo no puedo seguir en este juego, en este circo, en este cuento. No puedo, esto es una falacia, esto es una falsedad en la que estoy viviendo. La palabra me confronta, pero yo no acepto esa verdad. Hasta que me senté y dije, no puedo, yo tengo que entender que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no hay recursos, sin santidad no hay ascenso, sin santidad no hay promoción, sin santidad no hay sanidad, sin santidad no hay bendición, sin santidad no hay promoción, sin santidad no hay presencia, sin santidad no hay nada. Entonces, ¿qué hago en la tierra? ¿Para qué? O sea, yo acepté el plan de salvación, tengo justicia, tengo vida, soy hijo de Dios, pero vivo en la iglesia como los espías. En vez de ser un embajador del reino, soy un espía del diablo dentro de la iglesia.
no puedo así, no puedo. Espérate, yo quiero estar en el propósito de Dios. Eso es la virtud más linda y más grande que pueda tener un ser humano. Estar en el propósito de Dios, en el amor de Dios. Amar a Dios como Él te ama. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amarlo, entregarme a Él, amarlo, entregarme. No cometer actos impuros o actos que no vayan acorde a su pensamiento para ofenderlo, para deshonrarlo. No quiero ofender a mi Dios. Quiero vivir en santidad. Allí. En el amor de Dios, en el propósito de Dios y en la intersección del Espíritu. Y Él responderá por mi vida. Todo lo que me pase me ayudará para bien, dice el texto. Todo lo que me pase me ayuda para bien. ¿Cuándo? Cuando estoy en el amor de Dios, amo a Dios como Dios me ama, cuando estoy en el propósito de Dios y cuando estoy en la intersección del Espíritu, dice el texto que los que aman a Dios y los que están en la intersección del Espíritu y en el propósito de Dios, lo que te pase te ayuda para bien. Es un texto que no es para todo el mundo. O sea, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. No, espérate, ahí dice el texto. Todo lo que te pase te ayuda para bien. No, a los que aman a Dios, los que están en el propósito de Dios, los que están en la intersección del Espíritu, lo que te pase te ayuda para bien. No hay mejor cosa que estar en el propósito, en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios. Jesús en el Getsemaní le presentó a Dios su plan. Señor, si es posible, pasa de mí la copa. Si hay otra forma como de redimir al hombre, vamos a buscarla porque lo que viene es duro. Me vas a reventar. Todo lo que viene es duro, esto no es fácil. Pero después digo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Oye, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la fuerza de la oración. Dice que Dios lo escuchó a causa de su temor reverente, que fue lo que Dios escuchó en la segunda parte de la oración. Porque la oración se compone de dos partes. Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La parte que Dios escuchó es la segunda parte de la oración. Muchos exponentes del tema de la santidad lo presentan de manera compleja por no tener un concepto preciso y conciso acerca del mismo, acerca de la santidad, hasta el punto que le han adjudicado la acción de pecar que está en oposición a la santidad solo a las acciones malas, que por ende en parte tienen una razón, pasando por alto que aún haciendo lo bueno, ¿qué? Sí, aún haciendo lo bueno con motivos correctos se puede pecar en contra de Dios. Bíblicamente, de hombres que hicieron lo bueno con motivos correctos y pecaron delante de Dios. Y muchos fueron desechados de la presencia de Dios con todo y que hicieron lo bueno con motivos correctos. Fueron desechados de la presencia de Dios. Porque eso no fue lo que yo te mandé a hacer. ¿De qué está hablando? Vamos a desarrollar lo que es la amartiología. Cuando desarrollemos lo que es la amartiología, usted se va a dar cuenta que aún haciendo lo bueno con motivos correctos se puede pecar delante de Dios. Cuando entendamos que es pecado, que es pecar, que es errar al blanco y que es el blanco, vamos a entender mejor lo que estamos presentando. Otros hacen solo de lo inmoral un acto de pecado, ignorando que aún haciendo actos morales se peca en contra de Dios. ¿Qué? Sí. Aunque parezca paradójico, hay actos inmorales que no atentan en contra de la santidad de Dios. Y hay actos morales que atentan contra la santidad de Dios. Vuelvo a repetir. Otros hacen solo de lo inmoral un acto de pecado, ignorando que aún haciendo actos morales se peca en contra de Dios, y aunque parezca paradójico, hay actos inmorales que no atenten en contra de la santidad de Dios. Gente que vivieron con la moral y pecaron, y gente que fueron inmorales y no pecaron delante de Dios. ¿De qué usted está hablando, maestro? No, ya va, este es mi primer estudio. Usted tiene que hacer un seguimiento. No es que usted me va a escuchar ahora y después va a editar el pedacito y lo va a sacar, mira, el falso maestro José Briceño. Espérate, escucha el 2, escucha el 3, escucha todo lo que viene, para que puedas hacer juicios, discernir lo que estoy enseñando. No es que me vas a escuchar el 1 y después te vas a perder. No, escúchalos todos. Y el que me está escuchando número 1, venga por el número 2. En esta materia
daremos con precisión todo lo relacionado a la santidad. 1. 2. La santificación. 3. ¿Qué significa ser santo? Vuelvo a repetir, en esta materia daremos con precisión todo lo relacionado a la santidad. 1, 2, la santificación. 3, y qué significa ser santo. Entonces, según los principios de la pedagogía, la mejor forma de enseñar lo que es exponiendo lo que no es, concerniente al tema. Vuelvo a repetir, según los principios de la pedagogía, la mejor forma de enseñar lo que es exponiendo lo que no es concerniente al tema. Voy a presentar lo que no es la santidad y automáticamente se va a sobreentendiendo lo que es la santidad. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hablar en nuestro próximo estudio. Quiero 3 cosas de los que me están viendo ahora y los que están ahora escuchando este mensaje. 1, compártanlo todo lo que puedan, no se queden con él, compartan. 2, oren por mí. Oren por el maestro José Briceño. Dios conoce las demandas, no la necesidad, porque el hombre, los hijos de Dios no viven de necesidad, viven de demandas. Nosotros no necesitamos nada, lo tenemos todo en Dios. Lo que necesitamos es que las bendiciones de Dios sean una verdad posesionalmente en nosotros. Vamos a orar por nuestras demandas. Vamos a orar a Dios. Órale a Dios por mí. Manténgame en oración. Por mi salud, por mi estado financiero, por todo. Ore bastante. Necesito de que usted ore por mí. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Manténganme en sus oraciones. Mantengan a mis hijos en sus oraciones. Familia, el ministerio, el equipo que trabaja conmigo, manténganme. Y tercero, si puede usted aportar una ofrenda para este ministerio, independientemente de dónde esté. Ahí están los correos. Escriba el correo que está allí, josn77, bricenoa77 @gmail.com o uninfocat@gmail.com y haga su pregunta o llámame al teléfono, está el número 786-604-3352 y pregúnteme, maestro, yo quiero aportar una ofrenda para su ministerio, quiero ser solícito en dar, no tanto para recibir, sino por ser agradecido, maestro. De tanta iglesia que el apóstol Pablo fundó, una sola fue solícita en dar, que fue la iglesia de los filipenses. Y a esa fue la que Pablo le dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Un texto que no es para todo el mundo, no es para los que se movieron en los principios, o los que se mueven en los principios que se movieron los filipenses. Aportaron ofrenda a Pablo cuando estaba predicando en Tesalónica. Ayúdenme, este es mi llamado. No es que no sé hacer otra cosa, puedo hacer otras cosas, pero descuidaría esto. Si me voy a lo secular a producir, descuidaría esto. Lo mío es estudiar, indagar, escudriñar. De modo que a usted, que Dios le dio una empresa, que le dio sabiduría, gracia para producir, financieramente hablando, pues haga usted el trabajo, aporte a los ministerios que le están bendiciendo. Déjenme a mí enseñar o escudriñar para enseñarle. Vamos a formar un equipo, yo le enseño y usted sostiene el ministerio. Ese es el llamado. Dice el apóstol, dice que seamos copartícipes de toda buena obra, aquel que te instruye en la palabra. ¿Okay? Agradecidos por los que ya han aportado, ya me han llamado, maestro, hemos entendido que el camino no es el dinero no es el camino a la felicidad, pero nos deja cerquita. Hay cosas que solo se pueden alcanzar con dinero. Y entiendo que usted necesita un aporte financiero. Dios respalda al que llame, que se infiltre, que se las arregle como pueda. Si todo el mundo falla, Dios se la arreglará.
Cuando el río se secó y los cuervos no llegaron más, yo le digo al profeta, vete a Sarepta de Sidón que prepara una viuda. Acuérdense que los medios cambian y quien falla es el medio, la fuente nunca cambia, la fuente siempre es Dios. Eso está allí por delante, ¿ok? Bueno, hasta nuestra próxima oportunidad. Se despide el maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.